Bien, el primer capítulo del curso básicamente es una introducción a todo lo que es simulación y por ello el nombre tan explícito, ¿no? que ahí tiene. Bien, primero la pregunta fundamental es ¿qué es la simulación? ¿No? Me imagino que aquellos que son de la malla nueva, ¿no es cierto?, y que tomaron proyecto de optimización y simulación ya tienen una idea de lo que es, pero vamos a hacer la definición más formal. ¿Ya? Entonces, una simulación es la imitación de un proceso o un sistema del mundo real a través del tiempo, ¿ya? Que considera la generación de historia artificial de un sistema y la observación de esa historia artificial para obtener inferencias relativas a las características operacionales del sistema real. O sea, lo importante es lo siguiente, ¿no? Muchas veces nosotros vamos a utilizar información histórica, ¿para qué? Para construir o representar cuál es la distribución de probabilidad, por ejemplo, asociada a esos datos, que puede ser, no sé, pues tiempo entre llegadas, tiempo de servicio, por darles un ejemplo simple. Y a través de esa generación nosotros vamos a poder generar un modelo de simulación que genere historia artificial, vale decir que imite lo que pasa en ese sistema, pero sin la necesidad de llevarlo a cabo. La gracia de la simulación es eso, ¿no? Que tú puedes hacer distintas configuraciones y reconfiguraciones en un sistema y no tienes por qué necesariamente hacerlas de manera presencial. Así que eso es un poco en qué consiste la simulación. Nosotros lo que hacemos es generar historia artificial y analizarla, por eso dice ahí obtener inferencias, o sea, inferir sobre cómo efectivamente es el comportamiento real de ese sistema. Y en cuanto a capacidad de abstracción o de realismo, por así decirlo, podemos decir que la simulación está justo en el parámetro medio entre abstracción y realismo. ¿En qué sentido? En el sentido de que si uno experimenta los cambios que quiere en un sistema real, eso obviamente es lo más real que se puede hacer, pero si uno utiliza un modelo matemático para ello, un modelo de optimización, por ejemplo, ahí aumenta la abstracción, la cantidad de supuestos que hay que hacer, etcétera. Entonces la simulación está justo como en el medio en cuanto a la cantidad de abstracciones que se pueden hacer, ¿no es cierto? Y la cantidad de realismo. Así que es súper importante, ¿cómo se llama esto? Contemplarlo de esa forma de que simulación es como un balance justo entre abstracción y realismo. Bien, entonces la otra pregunta que es importante saber es cuándo es importante aplicar esta herramienta, ¿no es cierto?, de simulación. Bueno, en realidad es súper importante cuando hay que experimentar con sistemas complejos. Si los sistemas son complejos, de por sí implementarlo no va a ser sencillo, así que es muy importante. Estudiar también cambios organizacionales y de flujo de información en el sistema, ¿ya? O sea, efectivamente los cambios organizacionales pueden tener muchas consecuencias y una buena forma de medirlo es a través de la simulación. Estudio de mejora de los sistemas en general, o sea, en el fondo, si tú tienes un modelo de simulación que te permite imitar un sistema y tú quieres hacer alguna mejora, alguna reconfiguración, etcétera, la simulación es una muy buena herramienta para ello. Detección de variables más importantes que influyen en el rendimiento del sistema también, ¿no? Porque al hacer en el fondo la simulación de un proceso completo, uno puede medir diferentes partes del proceso y a partir de ello determinar, por ejemplo, cuellos de botella del sistema, etcétera. Y como dice ahí, variables que sean más importantes para contemplar una mejor eficiencia de ese sistema. También la simulación es útil, digamos, cuando se quiere observar visualmente el comportamiento de un sistema complejo sin la necesidad de implementarlo, ¿sí? Sobre todo si vamos a estar utilizando alguna herramienta de simulación como un software que te permita ver de manera más visual, digamos, qué es lo que ocurre. Efectivamente es muy útil la herramienta de simulación. Y como explicábamos antes, para no tener la necesidad de llevar a cabo ese cambio, ¿no es cierto?, implementándolo en el sistema real, sino que a través de una computadora. Pero así como en muchos casos parece interesante aplicar la simulación, hay algunos casos donde no es necesario aplicar la simulación. Y eso es lo que vamos a discutir un poco ahora. Entonces, por ejemplo, si tú puedes usar el sentido común para tomar una decisión, efectivamente no es necesario hacerlo simulación. O sea, un estudio de simulación de partida involucra muchos costos. O sea, ¿en qué sentido? En el sentido de que puede ser muchas personas, por ejemplo, involucradas en un equipo de trabajo. Hay mucha recapitulación de información, etcétera, que hay que hacer. Hay pasos para poder validar o no validar, digamos, el sistema. Entonces es complejo y por lo tanto si se puede usar el sentido común, no sé, por ejemplo, asumir que hay muchos reclamos por algún motivo, no sé, en un determinado sistema, en cuanto, por ejemplo, a los tiempos de espera, entonces uno diría, bueno, parece común que, o sea, o parece sentido común que uno tenga que contratar a una persona más para que disminuyan los reclamos. Si eso es así, efectivamente tú tomas la decisión y lo haces pronto, ¿no? Porque efectivamente tu sistema está como exigiéndolo y tus clientes también.
pero si quieres hacerlo a través de una simulación, puede ser que eso te demore tiempo para poder justificar, ¿no es cierto?, esa decisión, pero al final también tengas un problema mayor con los clientes producto de los reclamos asociados. Entonces, si se puede usar el sentido común, no es necesaria la simulación. También si un problema puede ser resuelto analíticamente. Cuando nos referimos analíticamente, nos referimos a mediante fórmulas, ecuaciones matemáticas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sé que existe una forma, una ecuación que me permite relacionar cuánto es la distancia que recorre un objeto, ¿no es cierto?, en caída libre o en lanzamiento vertical o parabólico, como sea, a través de física, ¿no?, ecuaciones de física. O si estoy modelando un horno en una empresa minera, digamos, cómo se funde el cobre, etcétera. También yo conozco ecuaciones de termodinámica, de balance de energía, de masa, etcétera, que puedo resolverlo. O sea, en ese tipo de cosas, si es que es así, si es que yo puedo resolverlo, eso mediante ecuaciones exactas que se basan en ciencia, no tiene sentido aplicar un modelo de simulación, digamos, o sea, no te va a generar mayor aporte. También, si es más fácil realizar experimentos directos, o sea, si el cambio que tú tienes que hacer en tu sistema es tan simple como mover una persona de un lado para otro, modificar la celda de trabajo de un lado para otro, y se puede hacer de manera fácil, entonces puedes probar el experimento in situ, ¿no? No necesitas hacer un modelo de simulación más, digamos, como les decía, que aparentemente es fácil hacer un modelo de simulación, pero la realidad para que sea válido no es tan sencillo como pareciera. También cuando el costo exceda los ahorros, ¿no? O sea, si los costos asociados, por supuesto, a la instalación de este proyecto de simulación, al armar el proyecto, son muy amplios en relación a los ahorros que se van a conseguir, entonces en ese caso no es mejor, o sea, olvídense de utilizar simulación, pues no tiene sentido porque em, es demasiado el costo que hay que invertir. También cuando no se dispone de tiempo, como les decía antes, si no hay tiempo, la decisión tiene que ser inmediata, parece natural entonces que lo que tenemos que hacer es tomar esa decisión prontamente por alguna emergencia, que pueden ser incluso reclamos de los clientes, distintos tipos de cosas. Entonces, si no hay tiempo, no se hace un modelo de simulación y se prueban otras cosas nomás. O sea, en ese caso, yo sugeriría probar directamente, cambiar el sistema, pero in situ. También cuando no exista la disponibilidad de datos. Bueno, ese es un tema. Si no existe la disponibilidad de datos, habría que ver si eventualmente se pueden hacer algunos supuestos para llegar a entender, no sé, qué distribuciones de probabilidad podrían llegar a tener ciertos datos, ¿no? O sea, o ciertos fenómenos aleatorios que ocurren y que te interesa modelarlos. Si es que es así, si es que se puede hacer esos supuestos y parece que el modelo sigue siendo fiable, entonces eventualmente podría usar simulación. Pero en general, si no se disponen de datos, no tiene mucho sentido hacer un modelo de simulación. Cuando no exista la disponibilidad también de tiempo para validar y verificar el modelo. Bueno, eso está asociado con lo anterior que habíamos visto, ¿no? Que en el fondo, si es que no tienes tiempo para hacer todos los pasos que requiere un proyecto de simulación, que en realidad es tiempo, es mejor, la verdad, olvidarse de eso. Y también, ¿no es cierto?, si el comportamiento del sistema es demasiado complejo, ¿ya? O sea, puede ser también en algunos casos que el sistema sea tan complejo que incluso a través de la simulación pueda ser complejo modelarlo. Y en ese caso se podría descartar esa herramienta y trabajar directamente a lo mejor con experimentación in situ, ¿no? Bien, en general entonces vamos a ver ahora cuáles son las ventajas y desventajas, ¿sí? Recién vimos cuándo aplicar y cuándo no aplicar un modelo de simulación, ahora vamos a ver qué ventajas y desventajas tiene la simulación. Entonces, como ventajas, es que una vez que uno construye el modelo, que invierte mucho tiempo, como le explicaba, invertir en un proyecto de simulación no es fácil, hacerlo, ya tienes el modelo, está validado, la empresa te cree, tu jefe, gerente, etcétera, dice, sí, vamos, dale, ya el modelo está listo y como está listo es súper fácil estudiar cambios que se pueden hacer al modelo, ¿no? Al que me refiero es agregar un cajero más, cambiar el tipo de distribución de cola dentro del sistema, ¿no es cierto? Alterar la demanda, bueno, distintas cosas que se pueden, fenómenos que se pueden hacer y es súper fácil de hacer esos cambios y probarlo, ¿no? Y al mismo tiempo es eficiente ver qué pasaría así, ¿no? Es como lo que los gringos llaman un what if análisis. ¿Qué pasa si? Bueno, con un modelo de simulación ya hecho, andando, es súper fácil de hacer y súper útil, así que es una ventaja bastante positiva. También, en general, los modelos de simulación se pueden utilizar, ¿no es cierto?, como dice ahí, aunque los datos no sean muy confiables. O sea, efectivamente,
uno puede tener de repente ciertas intuiciones, promedios, y se pueden hacer ese tipo de cosas. De hecho, nosotros muchas veces en simulación utilizamos distribuciones que se llaman de aproximación, como la triangular o la trapezoidal, con el propósito justamente de estimar ciertos rangos de valores posibles y en función de ello dar una cierta aleatoriedad al modelo. Bien, entonces otra ventaja es que los datos de simulación, ¿no es cierto?, son menos costosos que los datos reales. O sea, efectivamente, como le explicábamos antes, cambiar la configuración in situ y recopilar esa información es mucho más costoso que hacerla a través de un modelo. Entonces, esa es una buena ventaja. También es más fácil de aplicar que los modelos que son analíticos, ¿ya? ¿En qué sentido? Que a lo mejor, no sé, si nos vamos, por ejemplo, a la teoría de colas, la teoría de colas tiene bastante limitantes, ¿no? En general, todo lo que uno ve en teoría de colas son modelos exactos y que se basan muchas veces en el concepto de que los tiempos entre llegadas son exponenciales, los tiempos de servicio son exponenciales, por lo tanto, mis modelos son MMS, MM con capacidad finita, etcétera, ¿no es cierto? Pero la verdad es que esos modelos son difíciles de aplicar porque no necesariamente en la realidad ajustan los datos a eso, ¿no? Entonces, si la simulación es más fácil de aplicar que eso, es más conveniente. Esa es una de las ventajas. También se requiere de menos simplificaciones que los modelos analíticos, ¿no? Justamente lo que hablábamos recién, que los modelos, por ejemplo, en el caso de teoría de colas, requieren de muchos supuestos o condiciones para poder aplicarlos, que a veces en la realidad no necesariamente están de la mano. Entonces, en ese caso, la simulación es más flexible. Y a veces, también como una ventaja, la simulación es la única alternativa de solución para ver qué pasaría así, ¿no? Es en el fondo del concepto. Pero también tiene desventajas la simulación. Y entre esas desventajas puede ser que sea muy costoso, digamos, los proyectos de simulación y de mucho esfuerzo en recursos humanos. Entonces, si no se dispone del recurso humano, del tiempo o de los costos, no conviene hacerlo por lo que les explicaba, ¿no? Porque no es sencillo. Se pueden requerir numerosas corridas, eso también es una desventaja. Aquí quiero hacer la siguiente analogía. Cuando ustedes tienen un modelo de optimización, ¿no es cierto? Ingresan los datos, apretan el botón, por ejemplo, en el Solver, en Excel, o lo pueden resolver en Gurobi o en Simplex a través de Python u otro lenguaje de programación, como quieran, pero ustedes colocan correr, ejecutar y el modelo les va a entregar una solución, ¿cierto? Y esa solución es única. Bueno, lamentablemente los modelos de simulación no podemos decir que la solución es única. Uno cuando simula algo tiene que primero definir cuál es el indicador clave de desempeño que te interesa medir en tu sistema. Y una vez que entiendes eso, cuál es el indicador que te interesa medir, no puedes tomar tampoco decisión con una sola corrida de simulación porque cada vez que ejecutes el modelo de simulación te va a dar un resultado distinto. Por lo tanto, tienes que hacer muchas corridas para después tratar de canalizar a través de herramientas de estadísticas de resumen, por ejemplo, o estadística inferencial, como intervalos de confianza, etcétera, algo que te genera a ti cierta certeza de decir, ah, mira, esa es la decisión correcta porque yo hice, por ejemplo, 1000 réplicas de mi sistema y me llegó a la conclusión de que esto es lo más conveniente. Pero esa es una desventaja porque hay que imitar ese proceso muchas veces para poder tomar decisiones. No se puede llegar y tomar decisión con una sola corrida de un modelo de simulación. Las simulaciones también producen usualmente grandes volúmenes de salida, lo que le explicaba, ¿no? Porque yo no puedo tomar una decisión con una sola corrida, tengo que hacer muchas, así que esa es una desventaja de que hay que hacer análisis estadístico. Pues en el fondo, si no sabemos resumir, ¿no es cierto?, mostrar los resultados y tomar una decisión, no es útil, digamos, el modelo de simulación, porque eso es una parte importante. Bien, ¿qué áreas de aplicación tiene la simulación? Bueno, la verdad es que son variadas, digamos, de distinto índole, y aquí vamos a comentar algunas de ellas. Por ejemplo, en el diseño y análisis de sistemas de manufactura. En general, todo lo que quieran que tenga que ver con producción, con manufacturar algo, son muy útiles, digamos, porque es muy fácil imitar ese tipo de sistemas. También, por ejemplo, la evaluación de sistemas militares de armas o sus requerimientos logísticos, eso también ha sido una herramienta que se usa bastante. De hecho, no sé si lo conocen, pero la técnica de investigación de operaciones y en particular, no sé, por el método Simplex y todo esto nació a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, efectivamente, hay una conexión bien fuerte entre lo que es investigación de operaciones y lo que es la parte militar, digamos, y todo lo que es la logística asociada a estrategias de índole operativo en ese ámbito, ¿no? Entonces, los modelos de simulación también ayudan bastante para ello.
Bueno, esa es otra cosa que no les comenté, pero muchas veces simulación sí se considera como una de las herramientas parte dentro del inmenso mundo que tiene investigación de operaciones, ¿no? Si ustedes revisan también libros de investigación de operaciones que han visto con anterioridad en la carrera, como Hillary Lieberman, van a ver que hay un capítulo de simulación por lo mismo, porque se considera como una de las herramientas parte de este set de macro herramientas que se llama, o esta ciencia que es investigación de operaciones, y también a veces se le llama Operations Research y Management Science, o sea, como la ciencia de la gestión y la investigación de operaciones. Bien, volviendo a la presentación, entonces, otra de las áreas de aplicación es, por ejemplo, si se quieren determinar requerimientos de hardware o protocolos en redes de comunicación. También cuando yo quiero ver, por ejemplo, si quiero armar una red para distribuir internet a un determinado sector o una red eléctrica, o red de comunicación, dice ahí, pero en realidad para cualquier tipo de red, una simulación puede ser bastante útil para ver si efectivamente la configuración que uno tiene en mente da el ancho o no para lo que se requiere y los niveles de servicio que se pretenden entregar. También para requerimientos de hardware y software, como dice ahí, para un sistema computacional. Y también, obviamente, todo lo que es transporte, ya sea tanto en aeropuertos, carreteras, puertos, metros, trenes, etcétera. O sea, la simulación en ese sentido es súper flexible y permite, es una herramienta muy amplia. Otra aplicación adicional también puede ser el diseño de organizaciones de servicios como centros de llamados, restaurantes, comida rápida, hospitales, oficinas postales, etcétera, ¿cierto? O sea, si uno quiere evaluar ciertas medidas en relación al desempeño de estos tipos de lugares donde se atiende gente, público, es súper importante un modelo de simulación, puede ser muy útil porque te permite justamente tener ciertos feedback de retroalimentación si la configuración que tú diseñaste para ese sistema es adecuada o no, o cómo se puede mejorar también, ¿no? También en reingeniería de procesos de negocio, eso quiere decir, ¿no es cierto?, que en el fondo un proceso de negocio lo vamos a reinventar desde cero. Una simulación puede ser súper útil porque tú a lo mejor en tu mente tienes una idea de cómo rediseñar completamente este proceso de negocio, pero la pregunta ahí es, bueno, ¿y será efectivo eso o no? Mirámoslo. Una forma de medirlo es a través de un modelo de simulación. También determinación de políticas de punto de reorden para un sistema de inventario. Bueno, claramente cuando uno está, ¿no es cierto?, modelando lo que es un sistema de inventario, necesita saber cada cuánto tiempo o cuándo hacer un nuevo pedido, ¿no es cierto? Y de qué tamaño eventualmente. Bueno, el de qué tamaño una opción podría ser el EOQ, ¿no? Pero el determinar cuándo, ¿cómo se llama esto? Determinar el punto de reorden, o sea, con cuánto nivel es aconsejable, porque lo que te queda se te va a consumir en tantos días, por ejemplo, y tú tienes un determinado lead time, un tiempo de espera hasta que te llegue el pedido que hiciste. La simulación puede ser súper útil para ese tipo de análisis. Y también análisis sistema financiero y económico, o sea, no solo la parte operativa, operacional que hemos descrito, que aquí hay muchas más aplicaciones, podemos hablar de mantención, confiabilidad, lo que se le ocurra, la verdad, o sea, ingeniería, lo que se le ocurra, y en la parte de ciencias más de la gestión o ciencias económicas también, digamos, o sea, como dice aquí, perfectamente la aleatoriedad asociada a los instrumentos de, no sé, un bono, una acción, ¿no es cierto?, cómo se va a mover el mercado, qué decisión tomar, un modelo de simulación te puede permitir efectivamente hacer este tipo de análisis y de manera súper útil y concreta. Bien, lo que vamos a ver un poco son algunas definiciones un poco más formales en relación a lo que es el análisis de un sistema bajo el esquema de simulación. Entonces vamos a definir primero los conceptos de sistema y entornos de sistemas. Entonces, un sistema es la colección de entidades que interactúan en el tiempo, ¿no es cierto?, para cumplir una o más metas. Esta definición del sistema, digo, en un modelo de simulación, consiste en fijar límites del problema, o sea, en el fondo bordes o en el fondo hasta dónde va a ser tu sistema, eso es lo que hay que definir, que estamos enfrentando, considerando todas las máquinas, todos los equipos, todas las personas, todos los servidores u otros elementos, recursos, ¿no es cierto?, que puedan ser importantes para imitar el sistema, ¿sí? Entonces, eso es un sistema, es una colección de entidades que interactúan dentro del mismo, ¿no es cierto?, para conseguir un propósito, por ejemplo, producir un determinado producto, atender a gente, lo que sea, ¿no? Depende si lo que sea ese sistema. Pero la idea es eso, una colección de entidades que esas entidades pueden requerir distintas cosas. Pues, o sea, pueden ser clientes, pueden ser servidores, pueden ser cajeros, pueden ser máquinas, lo que sea, computadores, depende de lo que se esté modelando.
Y el concepto de entorno de sistema es justamente lo que está fuera de ese borde que tú definiste del sistema. O sea, el sistema tiene unos límites y por fuera hay un entorno. Ese entorno, entonces, son variables que están fuera del sistema, pero que, ¿por qué me interesa modelarlas o por qué me interesa considerarlas? Porque afectan cómo se comporta mi sistema, ¿sí? Entonces, ese es un tema importante. En el fondo son variables exógenas al sistema, pero afectan, digamos, al sistema propiamente tal. Entonces es importante tenerlas en consideración. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle a los componentes de un sistema. Entonces, primero, ¿qué es el estado de un sistema? Bueno, cuando ustedes tienen un sistema, lo están modelando, tienen que de alguna forma determinar cómo se encuentra. Por ejemplo, el sistema se encuentra ocupado, desocupado, lleno, a un 60%, etcétera, ¿no? Ese, por ejemplo, es un indicador. Y esos indicadores se llaman variables de estado. Esas variables de estado te determinan cómo el sistema se encuentra en un momento específico T. ¿Sí? O sea, cómo está en ese momento. Por ejemplo, una variable de estado puede ser cantidad de cajeros ocupados dentro de un sistema bancario, no dentro de una sucursal bancaria. Entonces, en un momento puede valer 3 eso, en otro momento puede valer 5, en otro momento puede valer 0, estar todos desocupados, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el concepto clave aquí de estado del sistema. Eh, bien, eso. Y entidad es un objeto o un componente que debido a su importancia es necesario representarlo explícitamente en el modelo. Y las entidades en el fondo son aquellos objetos, por así decirlo, que se mueven dentro del sistema y afectan justamente su comportamiento, ¿no? Entonces, ahora, esas entidades, por ejemplo, pueden ser personas, en el caso de no sé, un supermercado, o pueden ser personas también en el caso de una sucursal bancaria, y esas personas, o sea, o esas entidades, perdón, tienen atributos, tienen propiedades, lo que se llaman como atributos, y los atributos básicamente tienen relación a qué cosa es importante saber de esa persona que me va a afectar en mi comportamiento. Por decir algo, supongamos que la persona, son personas que están pagando que están comprando en el supermercado, ¿no? Llegan a una caja, pero esa persona que llega a la caja a lo mejor va a pagar en efectivo, a lo mejor va a pagar con tarjeta de crédito, a lo mejor va a pagar, no sé, con tarjeta del supermercado respectivo, etcétera, ¿no? Entonces, a lo mejor, en ese caso, para la persona, un atributo importante para moderar este sistema de supermercado podría ser el medio de pago de la persona. No da lo mismo el medio de pago porque eso puede hacer depender de cuál es la distribución de probabilidad o en el fondo el tiempo de servicio asociado al tiempo que le van a atender a esa persona, ¿sí? Entonces, esas son cosas importantes de lo que son las entidades. Evento, ese concepto también es muy clave, porque evento lo que de alguna forma dice es que va a ocurrir algo en algún momento en particular del tiempo de la simulación, ¿no es cierto?, que hace cambiar cómo están las variables de estado y hace cambiar cómo está el sistema en el fondo, ¿sí? Entonces, es una ocurrencia instantánea en que puede hacer cambiar el estado del sistema y en el caso, por ejemplo, bueno, o en la mayoría de los casos, como se plantea ahí, pero en el caso particular, pensando en una sucursal bancaria o en un supermercado, puede ser la llegada de clientes o la salida de clientes, ¿sí? Eso es algo que se utiliza bastante, pero ese es el concepto importante. De evento es un suceso inesperado que ocurre en determinado momento y que te hace cambiar, o sea, en general te hace cambiar el sistema, ¿no? Si no te hiciera cambiar el sistema, la verdad es que no tiene mucho sentido interpretarlo dentro del modelo de simulación, porque la gracia es ver cómo ese evento afecta el comportamiento del sistema, ¿no? Así que eso. Um, ¿Un gato? sí. ¿Es un gato? Sí, ¿Un gato? sí. Bueno, entonces luego viene el concepto de actividad. Actividad se refiere básicamente a cuánto tiempo va a tomar, ¿no es cierto? En el fondo, valga la redundancia, una actividad. ¿A qué me refiero? Si una persona se empieza a atender, yo tengo que determinar en mi modelo de simulación cuánto tiempo le va a tomar a esa persona ser atendido, ¿cierto? Bueno, ese tiempo se llama actividad. Si yo estoy, por ejemplo, modelando Chile Express y tienen que recibir encomiendas, ¿no es cierto? Me llega o sea, una actividad puede ser cuánto tiempo transcurre entre que llega una encomienda y otra encomienda, u otra actividad podría ser cuánto me demoro en atender una encomienda, ¿ya? Pero esas son las actividades, ¿no? Es una duración de tiempo de longitud especificada
que generalmente es aleatoria, ¿no es cierto? Porque esto es aleatorio, pero nosotros tenemos que ser capaces de generar esos números aleatorios en el modelo de simulación. Y en general yo sé cuándo empieza, o sea, por ejemplo, yo sé cuándo va a empezar una persona a atenderse, ¿por qué? Porque de qué depende, de que el servidor que lo vaya a atender esté desocupado. Cuando esté desocupado, empieza a atenderse, pero yo no sé cuándo va a terminar, porque en general tiene una distribución de probabilidad asociada, por lo tanto ese fenómeno es aleatorio y yo tengo que representarlo, generar esa variable aleatoria o ese tiempo aleatorio a través de una distribución estadística. Entonces las actividades del sistema corresponden a aquellas tareas que se deben realizar en el sistema de forma inevitable, al margen de la cantidad de entidades o eventos que se tengan o si se generen en el sistema. El concepto de endógeno, entonces, son actividades y eventos que ocurren dentro del sistema, y también tenemos el concepto de exógeno, que son actividades y eventos que ocurren en el entorno del sistema, pero que lo afectan. Bien, acá tenemos un ejemplo para conceptualizar un poco lo que acabamos de explicar, ¿no? Estos conceptos. Imagínense un sistema, un banco, una sucursal bancaria. ¿Qué entidades van a tener? Bueno, van a tener clientes. ¿Qué atributos podría tener este cliente? Bueno, por ejemplo, el chequeo del balance de la cuenta, ¿ya? O sea, quieren saber cuánto es lo que tienen en su cuenta bancaria, como el saldo de la cuenta corriente, por decir algo. ¿Qué actividades pueden hacer? Bueno, si yo me dirijo, ¿no es cierto?, a un cajero, lo que voy a hacer puede ser un depósito o un retiro de dinero, ¿cierto? Esa es una actividad. ¿Y qué eventos pueden ocurrir en el banco? Bueno, que lleguen clientes o que se vayan clientes, ¿ya? ¿Y qué variables de estado me permiten modelar el estado del sistema? Por ejemplo, cuántos cajeros hay ocupados, cuántos clientes están esperando en cola, etcétera. En el caso de un sistema de producción, las entidades, por ejemplo, pueden ser máquinas, ¿ya? Y estas máquinas tienen atributos. ¿Y qué son los atributos? Características de las máquinas. ¿Y qué características tienen? ¿Cuál es la velocidad de procesamiento, la capacidad de procesamiento, cada cuánto fallan, etcétera? ¿Qué actividades pueden ser? Bueno, depende de cuál es la actividad, cuál es el propósito de la máquina, ¿no? Pero, por ejemplo, si es una máquina para soldar, entonces una actividad puede ser la soldadura, otra actividad puede ser el estampado, otra actividad puede ser el acoplar o desacoplar distintos objetos, bueno, depende de lo que sea el propósito de la máquina, ¿no? ¿Qué eventos pueden ocurrir? Bueno, las máquinas se pueden echar a perder, ¿sí? Así que un evento inesperado puede ser una falla de una máquina. ¿Y qué variable importante en ese sistema hay a considerar? Bueno, cuántas máquinas están buenas o cuántas máquinas están falladas en ese momento, ¿no? Entonces, en el fondo, lo importante ahí es el estatus de las máquinas. Si la máquina está ociosa, está ocupada o está en modo reparación, está fallida y se está reparando, por ejemplo. Otros sistemas adicionales, por ejemplo, un sistema de comunicaciones. En ese caso, las entidades pasan a ser, por ejemplo, los mensajes que se envían. ¿Y qué atributos tienen los mensajes? Bueno, podría ser cuánto dura, ¿no es cierto?, el mensaje, cuál es su destino. Y la actividad en sí es el tiempo que transcurre hasta que se envía el mensaje, ¿no? La transmisión, como ahí dice. Y la llegada, digamos, a destino es un evento. ¿Y por qué? Porque cuando llega al destino el mensaje, ¿no es cierto?, ocurre un fenómeno de que se libera un servidor, por ejemplo, ¿no? Se libera al fondo el canal de comunicación. ¿Y qué variable de estado puede ser interesante en un sistema de comunicaciones? Por ejemplo, cuántos números, digamos, de mensajes, cuántos están esperando por ser transmitidos, ¿no? En el caso de un sistema de inventario, las entidades pueden ser distintas bodegas o almacenes, como le quieran llamar. Las características, los atributos, o también le pueden llamar centro de distribución, ¿no? También es un concepto que se usa harto en lo que es supply chain o gestión de la cadena de suministro. Eh, y bueno, uno de los atributos podría ser la capacidad, como bien les decía, del almacén. ¿Qué actividades podrían ocurrir en una bodega? Bueno, pueden ocurrir retiros, pero también podría ser llegada de productos que te lleguen, ¿cierto? Y los eventos, entonces la demanda de un producto, ocurre una demanda, entonces va a ocurrir un retiro, ¿cierto? ¿Y qué me interesa medir ahí? Me interesan los niveles de inventario, o sea, por ejemplo, cómo está la cantidad de stock que me queda, también los productos que están reservados o las demandas en particular que me quedan pendientes por hacer, etcétera. Bien, he hablado mucho hasta ahí. Quiero abrir un poco el micrófono por si tienen alguna duda en algo de lo que he hablado, porque igual he hablado harto, son 14 láminas, pero he hablado harto al respecto. Pero en el fondo quiero saber si se entiende lo que estoy explicando o le queda alguna duda con los conceptos. Profe, Sí, yo tenía como una duda. dígame, Michel. Por ejemplo, en el ejemplo del banco, Ujú. eh,
sería una variable. ¿Cómo era la última columna? ¿Variable de estado? Correcto, sí, pues eso en el fondo El- es como el estado del sistema. ¿Qué te permite medir el estado del sistema? Sí. y, por ejemplo, lo que me permite medir el estado del sistema podría ser el tiempo de demora de atención, por ejemplo, algo así. No, porque eso no implica directamente el recurso. Tu recurso para atención del banco es cantidad de cajeros que están ocupados, desocupados, o el tamaño de la cola, por ejemplo. Porque si Ah, una mente en la sucursal tiene una capacidad limitada, puede ser que el tamaño de la cola te permita o te obligue de alguna forma, no sé, pues cerrar las puertas, etcétera. O sea, a condicionar el comportamiento o la configuración de ese sistema. Así que en ah, realidad las variables de estado no están relacionadas con tiempo generalmente, sino que más bien con características o cualidades que te permitan medir si ese sistema en ese momento está en condiciones de atender un requerimiento o no. Eso en el fondo. ya, profe. Ya me quedó claro. Ujú. Gracias. Ya pues, de nada. ¿Alguna otra duda? Consulta. Autotaco. ¿No? Perfecto. Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver son sistemas discretos y sistemas continuos. ¿Ya? Básicamente acá lo que queremos diferenciar es justamente qué es lo que vamos a abordar de aquí en adelante en el curso y cómo se diferencian unos de otros. Entonces un sistema discreto es en el cual el estado de las variables que tiene este sistema cambia solo en un conjunto discreto de puntos en el tiempo. ¿Qué significa eso? Significa en el fondo de que las variables no cambian a cada rato. Por ejemplo, en un sistema bancario, si ustedes tienen una variable de estado que es la cantidad de personas en cola, ustedes dicen, mira, yo miré al minuto 2 la simulación y habían 3 personas en cola, pero ese número de 3 personas en cola durante un determinado tiempo permanece constante, no cambia, y solo cambia en algún momento, por ejemplo, porque una persona que se estaba atendiendo se fue del sistema y pasó a atenderse una de la cola, ¿no es cierto? Y se reduce, o bien cambia porque llegó una nueva persona al sistema y aumenta la cola, pero hay durante un tiempo que permanece fijo, o sea, esa variable no cambia, entonces si yo la graficara en el tiempo es como una escalera, ¿ya? Pero no es algo como sinusoidal, por así decirlo, ¿sí? O sea, no cambia continuamente en el tiempo, sino que se mantiene constante durante el tiempo y cambia en determinados momentos específicos. Entonces ese es un sistema discreto. Y el sistema continuo, por su parte, o en contraparte, son variables que cambian continuamente a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si estuviéramos midiendo el nivel de represa de agua, ¿no es cierto?, en un determinado embalse, como el Puclaro puede hacer aquí en la cuarta región, o si ustedes estuvieran midiendo la corriente, en este momento se ponen un enchufe, ¿no es cierto?, con un tester y miden la corriente, realmente que a cada rato cambia el valor. Bueno, esa es una variable absolutamente continua. ¿Ya? Y tienen tratamientos distintos, ¿no? Porque los sistemas donde las variables son continuas generalmente se modelan a través de ecuaciones diferenciales. Esto se conoce comúnmente en el ámbito de simulación, ya sea como simulación continua o como dinámica de sistemas. Y eso es lo que deberían ver en la parte final del curso, que lo van a ver un poco con Francisco. Eh, bueno, eso es un poco la diferencia entre ambos, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplo. Aquí lo que se está midiendo es el número de personas o de clientes esperando por ser atendidos, ¿no es cierto?, en la línea o en la cola. Y acá uno puede ver, pues durante todo este tiempo hubo una persona, después pues, aumentó a dos, después bajó a uno, después aumentó a dos y después aumentó a tres, por ejemplo. ¿Mm? Pero esto claramente se ve que es un comportamiento de escalera, no es continuo en el tiempo, es discreto. ¿Ya? Por lo tanto, es un sistema discreto. En cambio, una variable en un sistema que sea continuo tiene esta forma. ¿Ya? Uno puede observar que efectivamente a cada momento del tiempo esto va cambiando. ¿Ya? Y generalmente, como les digo, las ecuaciones que modelan este tipo de sistemas son ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque las ecuaciones diferenciales representan eso, ¿no? ¿Cuál es el cambio, el delta, en algo, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, el delta en lo que es el nivel de represa del agua, ¿no es cierto? En el tiempo, pues, ¿sí? Así como un dB a dt, digamos, ¿sí? Entonces, eso es lo que modela este tipo de comportamiento. Bien, lo que vamos a ver ahora son herramientas adicionales a lo que es el modelo de un sistema propiamente tal. Ya sabemos que hay discreto y continuo, pero vamos a ver unas herramientas asociadas a lo que es el modelamiento del sistema. Entonces, un modelo de un sistema es una representación del sistema mediante herramientas analíticas, algoritmos u otras técnicas que lo que nos permiten es estudiar cómo se comporta ese sistema para una realidad en particular que esté enfrentando.
Esta definición de componentes del modelo entrega una descripción estática muy precisa del modelo. O sea, vale decir, cuando hablamos de estática es que en un determinado momento yo puedo describir, entender cómo funciona este sistema. Sin embargo, además es necesario tener una descripción de las relaciones dinámicas e interacciones entre los componentes. O sea, vale decir, si llega una persona, ¿no es cierto?, al sistema, ¿qué ocurre? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, depende, ¿no? Si hay alguien en cola, pasa la cola. Si es que está desocupada la cola y hay algún cajero libre, pasa a atenderse, ¿no? Ese tipo de relaciones tienen que estar siempre expresas de alguna forma en este modelo de sistema, ¿ya? Con esta modelación de un sistema. Entonces, estas relaciones que son necesarias ser encontradas se pueden obtener mediante la definición, por ejemplo, de cómo la ocurrencia de cada evento afecta al sistema. En este caso, ¿qué eventos son llegadas y salidas de cliente, por ejemplo? O sea, llega un cliente, ¿cómo afecta el sistema? Se va un cliente, ¿cómo afecta el sistema? También, cómo se define la duración de las actividades, ¿no? Es decir, si su tiempo se determina de forma determinística, como por ejemplo podría ser en un sistema de producción que esté muy automatizado. Para poner algo de la región, supónganse la planta de embotellado que tiene Pisco Mistral, digamos, ¿no es cierto? Que es la compañía pesquera de Chile, el CPCH. Bueno, y ellos a lo mejor han determinado o han logrado configurar la máquina tal, de manera tal que el tiempo asociado a poner no sé decir el corcho, pero en realidad la tapa, ¿no es cierto?, la botella, cada vez que pasando la botella, o incluso el llenado del pisco, es fijo, digamos, un tiempo fijo, no es aleatorio. Entonces, si es fijo, ahí se determina, ¿no es cierto?, que es de forma determinística, pero también puede ser en otro caso, ¿no es cierto? Imaginémonos que la máquina no está bien configurada, que sea aleatorio. Entonces, tiene una media, pero tiene una desviación más o menos hacia un lado y otro. Entonces, o también puede ser que las actividades se determinen a través de una ecuación matemática, ¿no? Como les decía, si hay ecuaciones ya sea de física, química, termodinámica, etcétera, que sean de ciencia y que te permitan modelar eso, puede ser que la ecuación matemática te permita modelar entonces cuánto es la duración de esa actividad. Los eventos que marcan el comienzo y el fin también de una actividad, eso es súper importante. O sea, por ejemplo, ¿qué actividad hay en una sucursal bancaria? Dijimos que iban a ser depósitos, ¿no es cierto? Bueno, entonces el evento que define el comienzo de una actividad son dos, pues, ¿no es cierto? Uno es que se vaya un cliente, que pase el que está en la cola, u otro sería que llegue un cliente y cuando llegue no hay nadie en la cola, ¿no? Esos serían, digamos, como los eventos. Entonces esa lógica hay que entenderla, después conceptualizarla. Y esto lo vamos a ver más en detalle en todo caso en el capítulo 3 del curso, si le quieren llamar 3 o 4, bueno, pero en la parte de simulación de eventos discretos, ahí vamos a ver cómo se trabajan con este tipo de conceptos, ¿no? Pero en cuanto a modelamiento. Y bien, la condición de estado de un sistema que permite el comienzo de una actividad, eso también es importante, o sea, lo que hablábamos recién, ¿no? Si llega una persona y el sistema tiene desocupados servidores, lo puede atender, pero si están ocupados no. Entonces eso es súper claro, eso es importante tenerlo en consideración. También cuál es el estado del sistema en el tiempo cero, eso es súper importante porque para que tenga sentido hacer réplicas de una simulación, todas las veces el sistema debería comenzar bajo las mismas condiciones en el tiempo cero, ¿sí? O sea, si hay una persona dentro del sistema en el tiempo cero, todas las veces debería haber una persona en el tiempo cero. Si no hay persona en el tiempo cero, por ejemplo, entonces todas las veces no deberían haber persona en el tiempo cero. Si uno cambia esas condiciones iniciales, entonces ya no puedo decir que es una muestra aleatoria, ¿no es cierto? O que es una muestra representativa, o que son variables I y D, que efectivamente estoy midiendo que siempre es lo mismo, ¿no? No se cumple ese principio. Y los eventos deben ser generados en el tiempo cero a partir de la simulación. Eso también es importante, ¿no? Por ejemplo, si yo defino que en el tiempo cero que abra una sucursal bancaria en mi modelo de simulación no va a llegar una persona, sino que va a llegar después de un determinado tiempo, bueno, en el tiempo cero tengo que generar un evento y programarlo para decir, mira, no, entonces voy a generar un tiempo entre llegada y el siguiente tiempo, no sé, 7 minutos. Entonces, 7 minutos comenzada la simulación, llega la primera persona al sistema. Eso es lo que debería contemplar. Bien, y bueno, vimos los modelos, o el concepto de modelamiento, pero dentro de los modelamientos hay tipos de modelos, ¿ya? Y eso es súper importante porque en simulación los modelos pueden ser clasificados como estáticos, dinámicos, determinísticos o estocásticos, y como discretos o continuos, ¿ya? Entonces, ¿qué es un modelo estático versus un modelo dinámico?
Bueno, un modelo estático es, como dice ahí, que la representación de un sistema en un tiempo particular y por lo tanto el tiempo no juega ningún papel. Comúnmente estas simulaciones se conocen como simulaciones de Monte Carlo, y efectivamente en las simulaciones de Monte Carlo el tiempo no es como importante, sino que lo importante es solamente recapitular como distintas muestras, observaciones del sistema, pero el tiempo no es usual. No sé si a lo mejor escucharon de este concepto de simulación de Monte Carlo en el curso de Ingeniería Económica o hicieron algo estocástico, no sé, con At Risk o Crystal Ball en Excel en ese curso. Sí, profe. Ok. ¿Sí? Ya. Sí, ¿Conocen un poco entonces pero, lo que significa? o Dígame. sea, se vio como en una clase nomás, pero Ya. se hizo en Crystal Sí. Ball y también en Excel. Ya, perfecto. Bueno, eso es lo que nosotros vamos a ver también en este curso de simulación, un poquito de simulación de Monte Carlo, pero sin pasar por un complemento de Excel, ¿no? Sino que trabajando como en Excel puro, por así decirlo, porque tampoco le podemos enseñar Crystal Ball si después cuando lleguen al trabajo van a decir, oiga, jefe, ¿sabe que yo necesito hacer una simulación Crystal Ball? Si no, no le puedo hacer el modelo de simulación. No, pues eso no es una respuesta válida de un profesional, ¿no? De un analista, de un ingeniero. Entonces, queremos ver un modelo de simulación desde cero. Obviamente se entiende en el contexto de ingeniería económica que el foco no es enseñar simulación, por lo tanto también se entiende que enseñen un complemento para que sea más rápida la explicación de qué es lo que se busca hacer. Pero nosotros vamos a aprender en más profundidad ese tema en este curso. Pero es importante que entiendan ese concepto, que un modelo que está clasificado como estático es porque yo estoy mirando un tiempo en particular y no me interesa medir como el comportamiento de un sistema a través del tiempo, ¿ya? Que generalmente es lo que se hace en simulación de Monte Carlo. Y los sistemas dinámicos, todo lo contrario. O sea, si no es estático, es dinámico. ¿Y qué significa eso? Que representan un sistema que varía en el tiempo y te interesa medir cómo va cambiando, por ejemplo, la cantidad de personas que están dentro de la sucursal bancaria, la cantidad de cajeros que se está siendo usada, ¿no es cierto? La cantidad de personas que están esperando en cola, etcétera. ¿Sí? Pero esa es la diferencia entre un sistema estático y un sistema dinámico. También están los determinísticos versus los estocásticos. ¿Qué significa determinístico? Significa que no contienen variables aleatorias, significa en el fondo que los famosos, ¿se acuerdan que hablábamos recién del concepto de actividad? Que lo que determinaba era al final, o sea, habían eventos que gatillaban el hecho de generar una actividad, pero la duración de esa actividad, ¿no es cierto?, podía ser determinístico mediante una ecuación matemática o podía ser estocástico a través de una distribución de probabilidad, ¿no? Lo más usual es que sea aleatorio, estocástico, ¿sí? Pero también podría existir la posibilidad que sea determinístico y esa es la clasificación que se está mostrando ahí. O sea, en este sistema las variables no son aleatorias, son todas o sea, digamos, todos se pueden determinar ya sea a través de ecuaciones matemáticas o porque está configurado de cierta forma el sistema para que todo dé exactamente determinístico, ¿no? Eh, bueno, aquí se da un ejemplo de la atención de médicos con horarios predeterminados, ¿no? Aunque sabemos que no necesariamente los médicos cumplen con esa agenda, pero es un ejemplo, ¿no? Que si resultara, si los médicos cumplieran con esa agenda, podríamos decir entonces que todo es determinístico. Bien, estocástico entonces, como le decía, es lo contrario de determinístico y significa que tienen una o más variables aleatorias en sus parámetros de entrada, por lo tanto van a generar resultados de salida, ¿no es cierto? Análisis, o sea, sí, datos de salida aleatorios también, ¿ya? O sea, si tú entras a un sistema o le ingresas aleatoriedad, también te va a salir aleatoriedad, ¿no? Y por eso es lo que les decía, que no se puede correr un modelo de simulación una sola vez, sino que correrla 1000 veces, 500 veces, no sé, las que sea, para poder llegar a eventualmente a una conclusión. Entonces, los estocásticos significan eso, y algún ejemplo podría ser modelos de líneas de espera, lo que hablábamos recién en sucursal bancaria, un modelo de inventario, etcétera. También están otro tipo de clasificación de los modelos que son continuos versus discretos. Y acá, netamente, o sea, de nuevo repetimos un poco el caso que hablábamos antes de la diferencia entre una simulación continua y una simulación discreta, ¿no? Entonces, los modelos continuos o que son clasificados continuos es porque el modelo de simulación cambia continuamente en el tiempo. Por ejemplo, el estado de una represa de agua. Y los discretos cambian esporádicamente o espaciadamente en el tiempo. O sea, a cierto momento cambia el comportamiento del sistema, ¿ya? Por ejemplo, que hay otro caso, una bodega en cuanto a la cantidad de productos que tiene.
O sea, no es que continuamente el número vaya cambiando 50, 51, 2, 3, 49, etcétera, no, sino que pasa un tiempo y te demandan otro producto, pasa otro tiempo y te demandan otro producto, o pasa otro tiempo y después te llega otro producto, etcétera. Entonces son discretos. Bien, ya estamos casi en la hora, me parece. Ah, no, todavía tenemos un poquito de tiempo. Bueno, ¿cómo entonces se conceptualizan se aterrizan, se resumen todos estos conceptos en lo que la mayor parte del tiempo tenemos en la realidad y los modelos que tenemos que ejecutar o que tenemos que observar e imitar? Entonces, en la realidad, la mayoría de estos modelos operacionales son de estas tres características. Son dinámicos, ¿ya? O sea, significa que en el tiempo evolucionan, no son estáticos. Son estocásticos, eso significa que tienen parámetros de entrada que son aleatorios y por lo tanto generan aleatoriedad en la salida también, y hay que analizarlo de muchas veces eso, por eso es importante el tema de las réplicas. Y además son discretos. ¿Qué significa que sean discretos? Significa que las variables no cambian continuamente en el tiempo, sino que cambian espaciadamente en el tiempo, ¿ya? Y por eso que estos modelos se le llaman modelos de simulación de eventos discretos. Este es el concepto, y ese yo te diría que es el foco principal del curso de simulación. O sea, eventualmente van a ver también, como les decía, simulación continua y simulación basada en agente, pero como para que tengan un aspecto más amplio conceptualmente, ¿no? Pero la mayor parte de los modelos son simulación de eventos discretos y por eso que le vamos a dar el curso harto énfasis a ello. Bueno, entonces, ¿cómo es la simulación con eventos discretos, de sistemas con eventos discretos? Entonces, el modelamiento de un sistema, mientras evoluciona en el tiempo, por una representación en que las variables de estados cambian, ¿no es cierto?, instantáneamente, pero en puntos separados del tiempo. Bueno, eso lo hemos explicado varias veces ya en la presentación. Entonces, el estado del sistema puede cambiar solamente en un número contable de veces en el tiempo. Estos puntos donde cambia el estado del sistema son cuando ocurren eventos, llegadas, salidas, etc. Y bueno, eso básicamente. Y para terminar la clase y terminar el capítulo también, que así de simple el capítulo, es una introducción a la simulación, vamos a ver las distintas etapas por las cuales debe pasar un modelo de simulación para recién poder decir, ah, ok, este modelo es válido, usémoslo y vamos a hacer caso, vamos a confiar en él como una herramienta de soporte o de apoyo a la toma de decisiones. Entonces, primero, en un estudio de simulación hay que formular un problema. ¿Qué significa eso? Que efectivamente tengo que entender cuál es el problema. O sea, yo estoy analizando un sistema, pero tengo que ver el problema, entenderlo bien, ponerle límites, bordes, etcétera. Luego tengo que establecer cuáles son los objetivos de la simulación. O sea, ¿para qué quiero hacer el modelo de simulación? ¿Lo quiero para medir, por ejemplo, cantidad de personas en el sistema? En realidad me gustaría medir cuánto tiempo ellos tienen que esperar en promedio, etcétera, ¿no es cierto? Pero establecer los objetivos, ¿no? Ahora, esos objetivos que yo le estoy comentando a lo mejor son objetivos más específicos porque se transfieren más a indicadores de gestión, ¿no? Pero a lo mejor hay más objetivos más grandes, objetivos más generales, como macro objetivos, que un objetivo podría decir mejorar la calidad de atención al cliente, por decir algo. Es un objetivo grande, pero es importante dentro de un proyecto de simulación establecer cuáles son los objetivos, ¿no? ¿Qué se quiere hacer? Luego viene la conceptualización del modelo de simulación. Bueno, y ahí tiene todo lo que ustedes acaban de ver, ¿no? Definir qué tipo de modelo es, ¿no es cierto? Cuáles son las variables de estado, cuáles son las relaciones que existen entre las distintas entidades, componentes, etcétera, que se mueven dentro del sistema. ¿Es un modelo continuo? ¿Es un modelo discreto? ¿No es cierto? Etcétera. Recolección de datos, ese es el punto siguiente, que es muy clave, porque si yo no tengo datos, como le explicaba antes, a lo mejor se pueden hacer aproximaciones, pero en general, dentro de un modelo de simulación se busca la recolección de datos, y el paso siguiente desde la recolección de datos es analizar los datos y poder encontrar una distribución de probabilidad que te modele cómo se comportan esos datos en el tiempo en tu modelo de simulación, ¿no? Para tú poder imitarlo. Luego viene la parte de programación del modelo. Cuando hablamos de programación ya es netamente meternos a un software, ¿cierto? Y darle a ese software todas las características, etcétera, cómo traspasar todo este modelo conceptual, digamos, a algo específico en un software empaquetado, que es lo más usual. También puede ser en Excel, pero en general en un software. Así que esa sería esa etapa de lo que es un estudio de simulación.
Luego viene la verificación. Bueno, acá hay dos conceptos importantes. Viene la verificación y, bueno, y después viene la validación. El concepto de verificación en simulación tiene que ver con que yo verifique que mi modelo conceptual hecho en el programa que yo elegí hacerlo, hace lo que debería hacer. Eso simplemente. O sea, que las reglas lógicas dentro del sistema están correctas, por ejemplo, que la distribución de probabilidad asociada esté correcta, etcétera. ¿Ya? Una cosa es como la parte técnica, la verificación es que la parte técnica esté correcta, pero la etapa de validación es que un gerente o que alguien, no sé, más importante asociado dentro de tu equipo de trabajo te diga, sí, te valido tu modelo porque tu modelo hace lo que debería hacer. O sea, en el fondo la validación es ya que verificar que el modelo de simulación efectivamente imita la realidad. ¿Ya? Pero tiene una capa distinta a la otra que es como una capa más bien de programación, más técnica. Esta otra es más una capa, si lo quieren ver como gerencial de ese índole, digamos, en cuanto a que yo necesito ver si es que efectivamente el modelo que hice, yo sé que técnicamente está bien, pero quiero ver si el modelo que hice da lo que debería dar, digamos, o sea, representa el sistema en la realidad. Luego viene una etapa de diseño experimental. ¿A qué nos referimos con diseño experimental? A que nosotros debemos probar, por ejemplo, distintas configuraciones que podrían permitir mejorar a lo mejor el sistema actual, ¿no es cierto? Y ver cómo yo entonces puedo llegar a alguna conclusión. Pero esos diseños experimental requieren de muchas corridas de producción, réplica, análisis estadístico, etcétera, ¿no? Entonces el paso 9 es eso, analizar esas corridas de producción para ver si son correctas o no, y en principal cuando hablamos de analizar corridas de producción es un análisis estadístico que hay que hacer, ¿no? Y en particular esto se llama como análisis de salida o output analysis, o análisis de resultado también le llaman, de lo que es simulación. De hecho es una de las unidades que vamos a ver en el curso. Y luego la pregunta siguiente es, ¿son necesarias más corridas? O sea, en el fondo, yo hice el análisis de todas las ejecuciones que hice, ¿no es cierto? Hice el análisis estadístico y a partir de ese análisis estadístico, suponiendo que está correcto, yo me pregunto, ¿es necesario más corridas? O sea, por ejemplo, si construyo un intervalo de confianza, ¿ese intervalo de confianza me satisface? ¿Es preciso o es impreciso el intervalo de confianza? ¿Necesito a lo mejor más muestras para llegar a una mayor confiabilidad? O sea, no confiabilidad, pero a lo mejor una mayor precisión del intervalo. O necesito a lo mejor cambiar el nivel de confianza, no sé, bueno, etcétera, ¿no? Pero son como aspectos más de detalle estadístico que te podrían llevar a la decisión a lo mejor de hacer más corridas para estar más seguro de la decisión que quieres tomar. Y luego lo que viene ya, una vez que está, digamos, todo esto hecho, por así decirlo, es la documentación y el reporte. O sea, en el fondo, todo esto que hemos hecho, tanto del análisis del sistema como del modelo, ¿no es cierto?, la conceptualización, todo esto se llega a un reporte y ese reporte en el fondo es el que finalmente se utiliza para poder, eventualmente puede ser hasta una especie de manual de usuario, dependiendo en quién vaya a utilizar, digamos, este modelo de simulación, pero debería representar todo cómo se analizó el sistema, ¿no es cierto?, qué resultados se obtuvieron y qué conclusiones se obtienen, ¿no? O sea, efectivamente, ¿se puede mejorar el sistema? ¿Qué me sugiere usted? O sea, ¿coloco 2 cajeros más entre las 10 y las 12 del día? O cierro una caja más entre tal y tal hora, distribuyo de esta forma, etcétera, ¿no? Lo que corresponda. Y luego de eso viene la fase de implementación, ¿no? Que en el fondo ya es como este modelo, ¿no es cierto?, ya se hizo, ya hicimos el reporte, ya hicimos todos los análisis, ahora llegaría a la parte de implementación, bueno, tanto del modelo de simulación para que se use como herramienta de gestión, pero también de la implementación del sistema real, ¿no? Si yo sugerí cambios en el sistema, bueno, entonces correspondería que esos cambios los hagamos en el sistema real y validemos que efectivamente da lo que de alguna forma nos dio la intuición nuestro modelo de simulación, ¿no? Bueno, esas etapas del modelo para hacer un proyecto, un estudio de simulación, de alguna forma se resumen en este diagrama de flujo, ¿ya? Que en el fondo lo que ustedes van a tener que hacer en la parte del proyecto del curso, que es esto, ¿no? Primero se formula un problema, se establecen los objetivos y el plan general del proyecto. Luego en paralelo podríamos hacer una parte del equipo, tanto la conceptualización del trabajo, del modelo, como la recolección de datos, ¿ya? Que van por carriles distintos, como ustedes ven. Entonces, pero tanto la conceptualización del modelo como la recolección de datos me llevan a la codificación. Una vez que yo codifico o programo, ¿no es cierto?, este modelo de simulación, yo intento verificarlo.
Acuérdense que la verificación tiene que ver con que si es que la lógica conceptual del modelo está bien implementada dentro del modelo, dentro del programa donde lo hicieron, ¿no? O sea, la lógica de que haga lo que tiene que hacer en el fondo, ¿no? Que esté correcto, de ese punto, el punto de vista de como de la programación. Si está verificado, pasa validado. Si no está verificado, se vuelve a codificar para ver qué problema hubo, por qué esta relación lógica no fue bien implementada, algún problema de código, etcétera, ¿no? Y si pasa la etapa de validado, entonces significa ahora que yo tengo que ver, como les decía, a través de gerencia u otro tipo de soporte, si el modelo que yo hice efectivamente representa fielmente la realidad, lo que queremos representar, que era nuestra formulación del problema, el paso 1. Si es sí, pasamos al diseño experimental. Pero si es no, entonces tenemos que nuevamente o recolectar datos, porque quiere decir que a lo mejor tomamos pocos datos o de manera errónea, o bien rehacer la conceptualización del modelo. O sea, eventualmente puede ser que haya algunos errores en la conceptualización del modelo y por eso no representa la realidad, ¿ya? Y volver a pasar por toda esta etapa. Si se valida esto, entonces pasa al diseño experimental. En el diseño experimental, como les decía, se prueban distintas configuraciones, etcétera. Después tenemos que hacer análisis de resultados. Y el análisis de resultados nos tenemos que preguntar, ¿se necesitan corridas adicionales? Si necesitan corridas adicionales, depende de si son a partir de una nueva configuración o son para la misma configuración del sistema que ya se eligió, ¿no? Y un poco como estos dos pasos que están acá. Y si no se necesitan corridas adicionales, entonces se hace la documentación y el reporte respectivo y después viene la etapa de implementación. Así que eso es lo que tenía para hoy, chiquillos. ¿Dudas, consultas? Más o menos, no sé. Profe, Ujú. disculpe, a mí no me quedó muy claro el sistema dinámico. ¿Qué significa un sistema dinámico versus un Ajá, sistema estático? ¿Eso? exacto. Ah, ya, ok. Sí, te lo explico. Mira, déjame devolver acá. Bueno, básicamente, bueno, también en lo que es el ámbito de la ingeniería industrial, cuando los sistemas son dinámicos, también le llamamos dinámica de sistemas, como System Dynamics. Pero es un poco lo mismo, ¿no? En el fondo, cuando los sistemas son dinámicos, la característica que tienen es que evolucionan en el tiempo, ¿ya? Eso es lo primero. Ahora, esa evolución en el tiempo puede ser discreta o continua, eso es interesante, porque que evoluciona en el tiempo significa que el sistema va cambiando en el tiempo. O sea, tú miras el sistema, por ejemplo, tú hables una sucursal bancaria, ¿no es cierto? Y a la hora siguiente tú lo miras y va a estar distinto a como estaba en un comienzo, o eso uno esperaría, ¿no? Y eso significa que el sistema es dinámico, porque evolucionó en el tiempo, ¿ya? Sin embargo, eso mismo pasa en una represa de agua, ¿cierto? Yo voy a las 8 de la mañana, sí, reviso el embalse Puclaro, ok, está a tal nivel el agua. Ok, vuelvo a la hora siguiente, a lo mejor está más arriba o más abajo, ¿cierto? Pero eso es lo que uno esperaría, porque son sistemas dinámicos, son sistemas que evolucionan en el tiempo, ¿ya? Pero la evolución puede ser continua o puede ser discreta, ¿ya? Si la evolución es continua es porque la variable en todo momento está cambiando. Como si yo meto un tester, ¿no es cierto?, al enchufe y tomo la corriente o el voltaje, se van a dar cuenta que eso cambia a cada rato, digamos, ¿sí? Marcan, o incluso si midieran la intensidad de señal de su velocidad de internet a cada rato, es a cada rato continuo, digamos, eso es absolutamente continuo, ¿ya? Y generalmente eso se modela como a través de ecuaciones diferenciales, ¿ya? Sin embargo, si estamos modelando un sistema, como les decía, de una sucursal bancaria, las variables ahí que interesan, como por ejemplo la cantidad de personas que están esperando por ser atendidas o la cantidad de cajeros que están siendo ocupados, etcétera, son variables que evolucionan discretamente en el tiempo, o sea, no continuamente, sino que tiene que pasar un cierto tiempo para que recién se cambie esa variable, ¿ya? Entonces esa es la diferencia. Pero es súper importante el punto, porque dinámico significa eso, que evoluciona en el tiempo. Pero no es lo mismo dinámico continuo que dinámico discreto. Eso es importante. Ya, ya, muchas gracias. ¿Se entendió mejor? Sí, sí, súper. Mira, perfecto. ¿Dudas? ¿Más consultas? No sé. ¿No? ¿Todo fácil y bonito? Bueno, espero que hayan entendido entonces. Josefina, quiere hacer una Pero- pregunta, ¿no? sí, sí, pero no es Mm, como tanto de la clase, sino que es mm. como eh, el método como para aplicar simulaciones, pero para factores como más humanos. ¿Ya? ¿Ok?
Sí, o sea, si es que se hace como lo mismo, pero en el fondo, si es que son factores como humanos, cómo se define? Mira, en mi experiencia te diría que cuando hay que simular cosas que son más asociadas a comportamiento de personas, se hace a través de simulación basada en agentes. Porque cuando tienes una simulación basada en agentes, se supone como que cada entidad dentro de tu sistema pasa a ser un agente y el agente tiene comportamientos específicos que tú puedes programar en función de qué tipo de persona quieras representar. Entonces, te diría que eso se puede hacer, pero en general se basa en simulación basada en agente y eso es algo que deberían ver, como les había explicado al comienzo del curso, hacia el final del curso y con el profesor Francisco Suárez. Pero sí, así en general he visto que se aplica. Ah, ya, genial, gracias. Ujú. Ya, de nada.